Bienvenidos al tercer tiempo ya de Germinal, que como sabéis es un semillero de investigación para las artes vivas que coordinan Paulina Oña y Tika, a las que agradecemos pues, el esfuerzo de todo, primero de la preparación y después de ahora mes tras mes ir abriendo seminarios, ir abriendo sesiones, ir abriendo charlatorios. Este tercer seminario, este tercer tiempo, como los anteriores, consta en realidad de tres partes: el seminario, que es lo que iniciamos hoy, las sesiones y el charlatorio. El seminario de hoy contamos con Sadai Larios, mexicana, pero que está residiendo en España, en Navarra, y eso es la magia que tiene a veces el formato online, es que nos permite desde diferentes latitudes, desde diferentes geografías, Paulina también está en Colombia, pues reunirnos y poder trabajar sobre temas que son de nuestro interés. De nuevo, gracias a Dai por haber querido acompañarnos. Estoy seguro que estos Gracias. 3 días van a ser muy fructíferos y vas a poder entrar en contacto, como decías hace un momentito, con personas de Bolivia. Veo caras conocidas en el seminario, veo a Pablo, veo a Ivy y nada, simplemente quería como daros la bienvenida y darle la palabra pues a Paulina y a Tika para que arranquemos ya este tercer tiempo, que comentábamos también al principio, que cuando empezamos a hablar de Germinal hace ya un tiempo y parecía que faltaba mucho y sin embargo ya estamos a mitad de seminario, ¿no? Así que nada, Paulina, no sé si va a empezar Paulina o Tika, Sí, pero os doy la palabra. Muchas gracias. muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todas y todos por conectarse. Pues sí, vamos a darle la bienvenida a Shaddai para este tercer seminario. Estamos muy contentas y también estamos muy seguras que el tiempo está pasando bastante rápido y que, no sé, está como... Vamos a tratar de tomarlo lo más que podamos durante este tiempo también. Shaddai es una persona que trabaja con investigación, creación, ella trabaja con teatro de objetos documentales, viven en Navarra, y quizás nuestro acercamiento fue sobre todo por sus escritos, por los lugares desde donde ella trabaja este gesto escritural. Particularmente, quiero decir que nuestro acercamiento a Shaddai fue muy, muy intuitivo, porque no la conocíamos y dijimos, pues será así, y todo se fue dando y la invitamos, estuvo muy abierta desde el principio para compartir con nosotros este espacio, entonces yo estoy muy contenta de que lo hayamos logrado y que pues el día de hoy podamos contar con su presencia y con las provocaciones que nos traerá seguramente durante estos días. Así que nada, muchísimas gracias, Shaddai, por conectarte desde allá, desde Navarra. Y Muchas pues nada, gracias. cuando quieras comenzamos. Pues muchas gracias. Es un gusto para mí abrir este pequeño encuentro, nuestra aula ubicua. Y, y pues también agradecer, ¿no?, al Centro Cultural de España que secunde, que apoye este tipo de pedagogías más enredadas, más enredadas, que buscan sus genealogías propias desde saberes múltiples, ¿no? Me parece como una maravilla que puedan como darle espacio a estas experimentaciones que buscan como otros límites, otros derroteros, más bien romper los límites, ¿no? ¿Cuáles límites? Y bueno, yo me siento parte de todas estas personas que tan generosamente han estado compartiendo aquí. En ese sentido, todo lo que les voy a compartir estos días, parte pues de los últimos 17 años de mi vida me he dedicado al teatro de formas animadas y los últimos 10 ya de manera más concreta al teatro de objetos documentales, al trabajo de la memoria, ¿no? La memoria de las cosas, desde lugares muy amplios como lo voy a ir compartiendo. Em, y, y pues quisiera comenzar con un pequeño ejercicio, ¿no? Como el seminario se llama Materia y Memoria Situadas, me parecía importante comenzar con esta pequeña germinación
para adentrarnos muy poco a poco en lo que de complejidad que tiene este tema, que se va a ir abriendo, ¿no? Por diferentes sitios. Y quería como comenzar con lo que les había pedido que trajeran. No sé si pudieron traer como sus pequeños objetos, sus pequeñas materialidades, ¿no? Yo, pues, personalmente, tenía 3 y no sabía muy bien por dónde cuál elegir, porque tenía esta piedra de San Luis Potosí, del desierto de San Luis Potosí, esta concha de la isla, de Isla Mujeres, que esto está en México, en el sur, y tenía también, este pequeño plato en miniatura. Mm, y bueno, como sé que en Bolivia hay como una tendencia muy fuerte a la micrología, a la pequeña escala, pues creo que voy a partir por este plato. Eh, Me gustaría que, bueno, me pongo yo primero, pero me gustaría que pues se animaran cada una a contarnos un poco por qué han escogido esta pequeña materia y qué les une, cómo su memoria se une a ella, ¿no? Y poco a poco vamos a ir como abriendo los entresijos de la enredadera. Pero este pequeño platito que ven aquí es un superviviente, sobrevive de un baúl que era de mi madre, donde ella guardaba todas estas miniaturas que a su vez habían sido de la abuela y que fue mi único juguete durante muchísimos años, ¿no? Toda la infancia. Entonces es el único superviviente de aquel baúl que estaba cerrado con candado y al cual nunca me dieron acceso hasta un cierto momento. Y yo con este platito jugaba a reconstruir un montón de mundos y al mismo tiempo vivíamos en una casa muy alta y yo podía ver todas las ciudades de arriba. Y yo creo que de alguna manera como que toda esta experiencia con lo microscópico permeó por completo todo mi imaginario, mi razón, mis investigaciones, ¿no? Pues mi compañía se llama Microscopía Teatro, de hecho, ¿no? Con los años, pues me fui adentrando en este conocimiento micrológico, son las ciencias de lo pequeño. Como dice Bachelard, ¿no? Comprendo más el mundo en tanto soy capaz de miniaturizarlo, como esta maqueta de comprensión también de lo monstruoso, de lo inabarcable, de lo inconmensurable, ¿no? La miniatura se volvió como eso, como una herramienta de conocimiento y mucho a partir de este baúl desplegable de un montón de cosas. Y para mí este pequeño plato pues tiene esta identidad, ¿no? Tiene esta identidad, es una especie de brújula con la cual yo aprendí a descubrir el mundo y que parte de lo que les voy a estar compartiendo estos días viene de estas abstracciones que yo creo que empezaron en esa época de la infancia en el juego, ¿no? En el juego de construcción de mundos micrológicos. Entonces, pues esta soy yo. Por favor, adelante, si alguien quiere continuar. ¿Puedo ir yo? Por supuesto. Sí, voy. Yo tampoco pude escoger y en vez de traer uno traje dos, pero en realidad es porque estos dos objetos son uno para mí. Estos dos objetos son dos relojes parados de mis padres. Este es de mi padre y este es el de mi mamá. Este me lo regaló mi papá cuando antes de emigrar, antes de venir por acá. No fue una cosa muy bueno, te quiero regalar esto, sino fue como, tómalo si quieres. Entonces yo digo que me lo regaló, pero casi que lo miraba mucho. Tenía unos diamantes, tenía muchas cosas, unas incrustaciones muy particulares que mi papá siempre hacía arreglar. Es un reloj a cuerda. Si yo lo muevo así, suena adentro muchísimo. Y nada, es un Orient. Y este reloj le perteneció a mi mamá. Mi papá está vivo, mi mamá no. Y, y este casi que se lo saqué a mi hermana. Me lo pasó, me lo regaló después de que casi que le rogué. No sé por qué, quería llevarme los dos y me los llevé, me los traje. Ambos están parados a una particular hora. El de mi mamá está a la 1:20 y el de mi padre está a las, ¿qué hora es esto? 1:20 casi. Ah,
me habían dicho de abrirlos, de hacer algún gesto con ellos, de empezar a destriparlos, pero yo no logro hacerlo. Creo que es demasiado duro para mí pensarlo. Me vienen como memorias raras cuando pienso en eso. Así que los tengo así, uno al lado del otro. Cuando necesito sentirme poderosa, me los pongo para performar o algo. Me pongo uno a cada lado. Y eso, ahora están y son parte de mi altar acá en Bogotá. Esa soy yo. Qué bonito, muchas gracias. ¿Quién más se anima? No tengan miedo. Sí, no tengan miedo. Yo voy a Salvar. mostrar mi ratón. En realidad, ahora mismo no estoy en mi casa, entonces no tenía como objeto. Siempre me pasa cosas así, nunca puedo. Con los objetos, tengo problemas con los objetos. Pero en el fondo de mi mochila tengo este ratón, que en realidad es un monedero, que lo compré justo en las Salacitas hace unos 3 años, más o menos. Ahora me doy cuenta que sí, pues, como que tiene mucho significado afectivo. Primero porque es como todo peludito y parece un ratón de verdad, pero porque cuando lo compré fue uno de los, digamos que el último viaje que hice con mis hermanas y con mi mamá, que vinimos de Cochabamba a La Paz, justo a las Salacitas. Y nada, nos paseamos las Salacitas, todo, y después de eso ya no hemos podido viajar otra vez juntas, ¿no? Entonces creo que es como un recuerdo nuevo, una sensación nueva, que al mirar el ratón, pues ahora como que se está empezando a generar como ese espacio de memoria a través de él. Y nada, y de ser monedero lo he ascendido a que guarde mis audífonos, entonces cada vez va teniendo nuevas tareas que cumplir dentro de la mochila. Eso. Qué lindo, gracias. Pues yo tengo una bolsita que me la hizo mi abuelita materna. Tengo una mejor relación tengo en realidad 2 objetos, una bolsita y una manito, igual que me hizo que me dio mi abuelita materna. La bolsita para jugar juntas, solíamos jugar mucho, ¿no? Era muy lindo jugar juntas. Ella era muy divertida, me agradaba eso, y tenía mucho sentido de humor. Y luego me regaló la manito, que un día ella se encontró y, bueno, me dijo como que, digamos, como el poder hacerme mi propio camino, ¿no? Con mis manos, como que le daba ella mucho valor a las manos. Mi familia suele hablar mucho con las manos. Qué bonito. Gracias, Gabriela. Voy yo. Tengo este tejido que es un tejido de un tata danzante. Me lo mandó mi mamá muy poco después de que me fuera de mi casa. Me lo mandó así en un sobrecito, me llegó con una carta y mira lo que encontré, como algo maravilloso. Pero yo no me di cuenta de lo que era hasta muchos años después. Lo usé, me trae muchísimos recuerdos porque lo usé como separador de libros mucho tiempo. Entonces me ha acompañado en muchos lugares de la vida. Y un día, ya después de volver a Bolivia, o sea, 5 años después de que me lo regaló, lo estaba mirando, así como con todos sus colores y todo, y me di cuenta de que era un tata danzante.
Y dije, wow, qué lindo este tejido. Es increíble, nunca había visto un tejido de un tata danzante. Y claro, ahí me di cuenta de qué quería decir la carta de mi mamá en ese momento y todo tuvo sentido 5 años después. Pero bueno, me ha acompañado mucho y ahora pues cuida mi cama, siempre está ahí en la cabecera de mi cama. Qué bonito, un amuleto. Gracias. ¿Soy yo? Hola. Hola. Yo tengo aquí un montón que lo quiero pensar como una sola cosa, pero es como, ay, pesa un montón. Yes. Son Wow. unos libros, ¿sí? Son unos libros que hasta hace un par de semanas no tenían no tenían ningún significado, ningún valor para mí. Hace un par de semanas mi familia, mi hermano se cambió de casa, mi hermana se fue a vivir a otra ciudad, mi madre se fue a vivir a otro país, todo en un par de semanas. Entonces fue un tiempo de desprenderse de cosas y empezar un poco a donar, a tirar, no sé, y a conservar algunas. Y estaba esta caja con cosas donde estaban estos libros que yo abrí y empecé a decir, bueno, esto se va, esto se queda, esto se va. Y mi padre, que vino de visita aquí a La Paz, le pregunté, bueno, ¿y estos libros qué son? Nunca los había visto. Y unos libros que por ahí pueden ser importantes o servir para donar a una biblioteca o a no sé, a un coleccionista. Y me dice, no. Son los libros de música de mi abuela. Son los libros con los que mi abuela, la abuela de mi padre, estudiaba música. Wow. Entonces, a partir de ese relato es que este objeto colectivo, digamos, es que ha cobrado valor. Si no me lo hubiera dicho, yo los hubiera donado a otra, no sé, a otro lugar que por ahí le podían dar una utilidad. Pero ahora son como, no sé, un monumento, ¿no? Claro. Todavía no los he abierto y quiero ver qué pasa. Tengo el piano atrás y tal vez puedo hacer algo a partir de eso. Ahí va. ¿Tocas el piano? Yo estudié piano cuando era chico. Una de las cosas que he recuperado en estas mudanzas y en este soltar cosas es el piano con el cual yo estudiaba cuando era niño. Hace varios años que dejé la música como práctica corriente, pero estoy retomando la música. Entonces, lo he pintado, lo tengo que hacer afinar, como que lo tengo que volver a hacer vivir y creo que posiblemente estos libros puedan ser un vehículo. Por supuesto. Muchas gracias, Mateo. Gracias. Bueno, yo tengo una pluma, una fuente. Esto me lo regaló mi papá. Si bien no recuerdo, 15, 16 años. Y lo tengo hasta ahora y es el que mejor funciona. Seguramente, digamos, como que adivinando que también iba a terminar haciendo lo que él hace. Él es arquitecto, yo también. Y nada, ¿no? Es un objeto que está ya un poco dañado, tiene algunas abolladuras, mordeduras, pero es algo que siempre me ha acompañado, que lo uso también para momentos bien importantes, ¿no? Y nada, ¿no? Es como que también me ha pasado como ese vicio tal vez de coleccionar este tipo de cosas, ¿no? Y que él lo hacía
Y bueno, yo también la terminaba así, ya como lapiceros, puntabolas, una especie de manía también, ¿no? Y nada, eso es. Muchas gracias. Ya voy yo. Tengo algo de mi abuela materna y algo de mi abuela paterna también, o sea, más o menos. Cuando mi abuela paterna falleció, no sé, pues todas sus cosas fueron a mi tío mayor, que es su hijo mayor. Y luego ese tío falleció y entonces todas las cosas iban a su hija. Y así, pero todos están fuera del país, entonces empezaron a pasarse las cosas hasta que le llegó a mi papá. Y mi papá fue a Cochabamba a recoger las cosas de mi abuela y me dijo, hay unas cosas ahí que te gustan, así esas piedras, así, que no quieres que te las lleven. Yo, claro, y ahí recuerdo, ¿no? Todas las cosas que tenía mi abuela. Y ahí encuentro en la cajita este citrino, que bueno, el citrino es pasión, ¿no? Y nada, empiezo a trabajar mucho con él y lo tengo conmigo siempre cuando tengo que hacer cosas artísticas o trabajos o reuniones, no sé qué tengo que no sé, para mí, según yo, requiere pasión, ¿no? Y este tejidito lo encontré en en el último departamento que me he trasladado y me contaron que en ese departamento había una señora que se llamaba Elsa y que era muy afín al arte, porque igual hemos encontrado escritos de poemas, hemos encontrado unos carteles así antiguísimos, re loco. Y en ella se encontró esto y me lo he puesto en mi mochila. ¿Por qué digo que es de mi abuela materna? Porque yo no la conocí a mi abuela materna, es a la que llevo su nombre, es Ivy también. Y su cuñada, digamos, termina siendo mi abuela, mi tía Mina, la tomo como abuela desde muy pequeña, y ella hacía estos tejidos. Entonces, cuando fallece, terminamos teniendo todos sus tejidos porque vivía con nosotras. Entonces, claro, me ha hecho recuerdo a ella como si estuviera siempre conmigo, no sé. Y esos son mis... Ay, qué bonito. Muchas gracias, Iri. ¿Voy yo? Sí. Bueno, basta. hola. Hola a todos y todas. Mi objeto es este librito. Es un librito para niños, que es el primer libro que mi mamá me regaló. De hecho, es, digamos, el libro con el que aprendí a leer y a pulir, digamos, mi lectura, pero la verdad es que es uno de mis libros favoritos. Como que lo sigo releyendo hasta ahora. Y claro, me trae como el recuerdo de mi mamá siempre, porque ella siempre ha sido la que me impulsaba a aprender de todo, pero fundamentalmente como aprender a leer y escribir, porque mi hermano tiene 3 años más que yo, y claro, yo le veía que él ya iba al colegio, ya estaba aprendiendo todas esas cosas, y yo no. Y era como, yo también quiero saber. Y mi mamá entonces me enseñó, mi hermano también me ayudaba, todo para que aprenda. Y bueno, este librito era como el medio para llegar a este otro mundo. Y bueno, esto. Es el de Horacio Quiroga, ¿no? Por lo que vi. Sí. Son cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Clasicazo. Muchas gracias. ¿Qué nos falta? Hola. Hola. Hola, Lucía. Buen día. Yo iba a mostrar una cosa, pero luego fui a buscar el original. ¿Se ve bien? Es un crochet. Tengo dos en realidad, porque, o sea, elegí esto porque, o sea, me han enseñado a tejer aquí en mi casa mi abuelita y mi mamá, pero el crochet nunca fue el fuerte de ninguna de las dos, pero sin embargo, cuando yo era chiquita, lo que más agarraba era el crochet. Y, o sea, entonces, cuando me fui de La Paz y tenía ganas de tejer, porque luego me di cuenta de que tejer era una de las formas en las que me relajaba y
y me conectaba conmigo y que pasó de ser un hobby ahora a una cosa que hago un poco más seriamente. Lo único que encontré fue un crochet. Entonces tuve que enseñarme sola a tejer, cuando en realidad lo que me habían enseñado era hacer 2 palillos, que sigo tejiendo con 2 palillos. Entonces creo que, no sé, además he viajado con, o sea, este es de mi mamá y sigue aquí en la casa de mi mamá, pero he viajado con esto por todo lado y aunque soy pésima haciendo crochet, creo que sigue siendo una de las cosas que me conecta de nuevo a mi casa y además, no sé, creo que también es algo cultural, me gusta mucho la idea de sentir que tejer es algo que me conecta también a una cultura con la que a veces me siento muy, muy alejada. Muchas gracias. ¿Quién nos falta? Tania, nos falta Ivanova. Y Yo. Sí. Hola, hola. Milare. Hola, Luz. Hola. Yo igual aquí una cosa con hilos tejidos. Es el tejido de mi abuela. Mi abuela estaba tejiendo esta chalita días antes de morir y se quedó así como a medias, ¿no? Entonces, nada, es como su... Muchas gracias. Gracias. Yo faltaba, esta es la frazada de mi papá. No sé si se ve bien. Es una frazada negra. Me la regaló desde mis 10 y todavía la tengo. Ahora me sirve como alfombra a veces para echarme en el piso y es un lindo objeto, recuerdo, ¿no? Gracias. No sé si alguien más. ¿Sí, Tania? Tengo que traer un objeto, así que no he buscado. A ver. Los objetos preciados que tengo los tengo guardados en una maleta que está en otra casa, así que no podría acceder a ellos, pero digamos que uno que sí tengo es un polquito. Pero es que lo tengo puesto. Un ratito lo voy a sacar para mostrarles. Que sería quizás lo que ahorita podría. Este poquito de lana. Y en general la mayoría de las cosas que tengo guardadas son tejidos, porque mis abuelas, mi familia tiene, mi abuela materna tenía una familia muy grande, donde nos criábamos como muy comunitariamente. Entonces yo a todos mis tíos abuelos les llamo abuelos, porque así es como yo he aprendido. Y todas mis abuelas tejían. Y era un momento para mí súper mágico el aprender a tejer. Y este es el último polco que me ha mandado la última abuela que tengo que está viva para este invierno. Y le tengo adoración porque, no sé, tal vez es el último invierno que ella va a pasar, porque ya tiene 100 años. Wow. Entonces es como un regalo re maravilloso que yo me lo pongo porque me hace muy feliz, ¿no? Pero es el que tengo ahorita. Qué bonito. Muchas gracias. Quedan ahí. ¿Ya estamos todas? Sí, sí. Los demás son otros dispositivos de la misma gente que... Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias por compartir su intimidad en este espacio y espero que a lo largo de estas horas, estos minutos, esta intimidad se siga expandiendo y podamos compartir preguntas, cualquier cosa en todo momento. Les pido que no tengan reparo en intercalarse con lo que yo vaya diciendo, ¿no? No esperemos al final, sino que a lo largo de la conversación, del charlatorio, voy a adoptar la palabra que me encanta, charlatorio en lugar de seminario, podamos ir incorporando estos afectos, porque bienvenidos a este territorio de la materia situada, la memoria material situada, que parte del teatro de objetos documentales. Bienvenidos a mostrar todas estas intimidades que poco a poco se van complejizando para tocar
zonas colectivas, espacios comunes cada vez más amplios, ¿no? Si se dan cuenta un poco, qué interesante cómo surgió estas materialidades, fue muy interesante ver, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo no partir de repertorios de cosas singulares, por eso esto se llama también memoria situada, porque estamos en un campo donde la singularidad es lo más importante que hay, a partir de lo que nos dan esos objetos elegidos o esas densidades materiales elegidas. Y en este caso fue bien bonito ver en el grupo cómo, si se dieron cuenta, todos estos objetos nos remitían, que no siempre es así, de hecho me sorprendió que fuera así, todos estos objetos nos remitían a nuestras familias, ¿no? A nuestros núcleos familiares, a las abuelas, los abuelos, los padres, y de alguna manera, una y otra vez, los objetos en todos los laboratorios que llevo años dando, nos demuestran que son anclajes, ¿no? Que no dejan con su mismidad de ser anclajes a esa como raíz de la que venimos. Forjan identidades, forjan afectos, forjan relaciones, forjan hallazgos, forjan también, fíjense qué bonito, esto que nos compartió el compañero Mateo, que lo que nos compartió de los libros, de qué es tu tatarabuela, creo, ¿no? Sí, mi bisabuela debe ser, o tatarabuela, creo. Tatarabuela. No, tatarabuela, la abuela de mi padre, tatarabuela, sí. Bueno, por ejemplo, acontecen a veces estas cosas con las materialidades, ¿no? Que se revelan y traen anuncios de tiempos remotos que se actualizan constantemente en gestos reincidentes, ¿no? Por ahí Paulina mencionaba actos de posesión a través de la música, ¿no? Bueno, este tipo de actos, yo les llamo gestos reincidentes, estos gestos reincidentes que de alguna manera utilizan los objetos como mediums, una cosa maravillosa que tienen los objetos que vamos a estar tramitando en estos espacios, que son mediadores de temporalidades múltiples y crean espacios de encuentro, incluso con comunidades de ausentes, con comunidades de muertos, ¿no? Y muertas, y por lo tanto se vuelven lazos complejos de tiempo. Así que bienvenidos a este espacio donde la materia nos va a hablar, donde la materia nos va a observar y nos va a interpelar constantemente. Y para eso se requiere una disposición a esa escucha, que es un poco lo que les voy a compartir. La materia material situada, pues surge justo de esta sinergia, ¿no? No es tanto, por eso importa tanto la singularidad. Se abre un espacio híbrido en donde nos entretejemos, que de alguna manera es este asunto del relámpago, tejido, fisura que pasa entre los tiempos, en ese encuentro de materias, ¿no? Lo que nos va a importar más aquí es adentrarnos en la singularidad de ese encuentro que tiene que ver con la memoria singular del cuerpo y la memoria singular del cuerpo de la materia, cómo se dan esos entretejidos temporales, que muchas veces no tienen las mismas temporalidades, ¿no? Esos libros, por ejemplo, son mucho más antiguos que tú, son mucho más viejos, o el reloj de Paulina, ¿no? Hay materialidades que van mucho más allá de nosotros y nos sobrevivirán y seguramente van a empezar nuevos ciclos de vida, nuevas biografías, como esos libros, ¿no? Tú imagínate que de pronto ahora empiezan otra vez a reactivar el piano, empiezan a reactivarse y de pronto empiezan otro ciclo de vida totalmente, ¿no? Muy distinto, en otra época distinta. Pero lo importante en esta sinergia situada es la noción de actualización, ¿no? Vamos a trabajar mucho con la noción de actualización. ¿Qué es lo que realmente se actualiza? Porque digamos que el asunto de la memoria constantemente tiene que ver con ese enigma de hacer presente una ausencia, ¿no? De alguna manera todas las memorias están constreñidas a un marco de ausencia. Y esa ausencia es precisamente lo que hace a las memorias vulnerables. Es su aspecto más vulnerable, esa ausencia que se actualiza, ¿no? Es un enigma, pero a la vez puede ser manipulado, por eso es vulnerable. Porque pensando en términos de políticas oficiales de la memoria, justamente es por esta ausencia
que se entromete en simbologías, se entromete en manipulaciones de las representaciones de aquello que no está. Y vamos a entrar más en este tema más adelante, pero decir que esa ausencia es justamente la parte más vulnerable de esta masa, que es como un bien común, ¿no? Que es la memoria. Y creo que, bueno, en estos días voy a estar hablando de manera indistinta de objeto, de cosa, de entidad no humana, pero por una razón de economía del lenguaje las voy a meter todas en la misma línea, aunque cada una en sí requeriría como estudios distintos, pero nos vamos a referir a estas densidades materiales simplemente como aquellas que no son el cuerpo humano, ¿no? Obviamente ahí entra también la línea de la cosificación, que es cuando el cuerpo se objetualiza, pero es otra línea de estudio. Este aspecto de la ausencia, ¿no? Este punto vulnerable, esta sinergia de temporalidades requiere para lograrse, para conseguirse, requiere de un esfuerzo de memoria, lo que Henri Bergson llama un esfuerzo de memoria, ¿no? que es una memoria que no es la misma que esta facultad que tenemos los seres humanos, ¿no? de repetir cosas, actos iterativos que requerimos de manera cotidiana por necesidad, ¿no? Que muchas veces justamente estos actos repetitivos de memoria de inconsciente material son justamente los que nos llevan a crear puntos ciegos en las cosas que hacemos, ¿no? Es muy paradójico porque estas memorias que se repiten van anulando la percepción de ellas mismas en el acto repetitivo, ¿no? Entonces es un acto de memoria muy distinto del que vamos a estar trabajando aquí. Tiene que ver con el esfuerzo de memoria de Henri Bergson, lo que mencionaba Bergson, que tiene que ver también con cómo viajar a través de las huellas mnémicas, de las imágenes recuerdo, ¿no? Cómo ir en búsqueda de atravesar todas esas capas de almacenes temporales que hay. Es una memoria que se hace buscando, ¿no? Es una memoria que se hace buscando y podríamos decir que justamente el trabajo al que les voy a invitar todos estos días es en el teatro de objetos documentales y en la memoria material situada. Me parece que lo que hay precisamente es una pragmática de la memoria, ¿no? Una pragmática, un hacer que muchas veces es una pragmática sensorial, otra vez es más crítica, más reflexiva y senso-perceptiva, ¿no? Es un excavar en la tierra constantemente. Y justo en esa excavación, en ese esfuerzo de memoria, lo que se genera, digamos, vamos a llamarle este relámpago de presente que se genera, ¿no? Que no se trata de una ilustración del osido, sino que incorpora la condición presente del cuerpo que encuentra, se da este presente denso, ¿no? Hay una densidad del presente. Si acuñamos otra vez estas nociones haraguayanas de Donna Haraway, el presente denso es fundamental en este trabajo que vamos a estar viendo, ¿no? Que no se remite a una cosa ni la otra, sino que está siempre entretejiendo, como estos tejidos tan lindos que nos mostraron los compañeros, ¿no? Y bueno, en este sentido, es curioso porque todas estas agencias que se despiertan, podríamos empezar a problematizar y a hacer preguntas de qué manera es que nosotros personificamos las cosas, ¿no? A partir de esta proyección de memorias. De qué manera es que se despierta la psicología del sujeto y esa densidad material se arropa de toda esta subjetividad. O, por el contrario, cómo es que nos disponemos a generar un espacio más problemático y ver de qué manera eso que está ahí ya tiene sus propias reverberaciones, ¿no? Ya tiene sus propias vitalidades y no precisa de una personificación. Y esto va a variar de acuerdo al repertorio de materias en turno, ¿no? Porque como otra vez dice Donna Haraway, ¿no? Pues la materia no necesita en realidad un amo decodificador, ¿no? Para que llegues y la decodifiques todo el tiempo. Ella ya está ahí pulsando en ensamblajes y en entretejidos de por sí, ¿no? Está vibrando, es una materia vibrátil
como dice Jean Monnet, ¿no? Esta política ecológica de las cosas que ya está ocurriendo de per sí, y el hecho de que no estén en mi campo de visión, ¿no? No es que no existan. La bolsa de basura que yo tiré, de plástico que tiré, que no lo he hecho, lo estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Ella persiste, viaja y va a tardar años en deshacerse y va a continuar con nuevos ciclos de vida, aunque yo no la esté viendo, ¿no? Entonces, ellas ya tienen sus propias agencias, estas materialidades. Entonces, aquí es interesante preguntarnos, en este presente denso que vamos a forjar con los objetos y las diferentes cosas, ¿qué tanto estamos, digamos, interfiriendo con la personificación, como ha pasado aquí en varios objetos, ¿no? Yo misma, cómo actualizamos a personas a partir de esos objetos, cómo también introyectamos nuestros propios tejidos afectivos, y cómo es que realmente indagamos en estas materias por lo que son, desde otros lenguajes posibles, otras ontologías que vamos a problematizar, ¿no? Yo no tengo una respuesta a esto, estoy siempre en el laboratorio tratando como de entender estas cuestiones que son muy complejas, ¿no? Voy a compartir pantalla. Si hay dudas, por favor, adelante. No esperemos al final. Mira, apareció una foto. Mira, esta es una foto de un repertorio de maderas de Filipinas, del Jardín Botánico de Barcelona. Pero lo que les quiero compartir, bueno, voy a ir pasando fotos mientras hablo, así. Hay un concepto, una palabra que en estos 10 años nos ha sido muy útil como herramienta para trabajar con esta disposición crítica del cuerpo que se predispone a hacer el trabajo de memoria, ¿no? Que es el mnemobjeto, que es una contracción entre objeto y memoria, ¿no? El mnemobjeto. Y el mnemobjeto, pues de alguna manera ya, si partimos de la idea de que todo objeto es un archivo en potencia, ¿no? Más allá de que nosotros decodifiquemos o no, que ya están sucediendo, el mnemobjeto nos ayuda como herramienta para situarnos frente a estas cosas con las que decidimos emprender un viaje, para empezar a deconstruir, para empezar a decodificar, ¿no? Son de alguna manera los mnemobjetos son de alguna manera los que me predisponen en ese lugar corporal, psíquico, y me predisponen a esta pragmática que comentaba, ¿no? En ellos también hay comienza todo un viaje de preguntas alrededor de las cosas, en donde comienzan estas cosas a generar archivos, ¿no? Los propios objetos empiezan a generar archivos cada vez más grandes de materialidades que son familias de esas propias materias, ¿no? Son familias que van tejiendo redes y al mismo tiempo ayudan a que esa memoria personal no se quede nada más en lo personal, sino que si quieren, tomando esta premisa feminista, ¿no? Lo personal se hace político, ¿no? La memoria personal se empieza a desengajar, se empieza a desarrollar, desenrollar, se despliega y empieza a tocar puntos de memorias que involucran a una comunidad. Digamos que en toda memoria personal hay marcos sociales, ¿no? Y un poco este ejercicio del mnemobjeto nos ayuda a ir inquiriendo y a ponernos en esa disposición de cuestionar. Y pues al pasar, ¿no? El recordis, otra vez esta noción de volver a pasar por el corazón, recordis, que es volver a pasar por el corazón, el volver a, cuando se lleva a cabo muchas veces y con muchas personas, cuando se crean tejidos de memoria común, cuestionando materialidades, es bien interesante lo que pasa. Empiezan ahí a despertar como muchas agencias de las que son capaces las materias, ¿no? Siempre poniendo como este cuidado en cómo estamos personificando y cómo ya esa materia tiene también otras, digamos, otras líneas de vida, ¿no?
bueno, esto que les estoy enseñando, por ejemplo, son trabajos de mnemobjetos. Esto es en Argentina, en uno de los laboratorios del circuito de memoria material que conduzco, que llevo. Y ahí pues hacemos muchos ejercicios en estos laboratorios. A veces la gente llega con proyectos fijos que quiere desarrollar y otras veces llevamos objetos como los que ustedes compartieron hoy y empezamos a problematizarlos para después sorprendernos de todas las agencias que hay ahí involucradas y empezar a compartir memorias, ¿no? De hecho, en lo que les compartí, la bibliografía que les compartí, hay un texto de mnemobjetos de Argentina, muy bonito, si le quieren echar un vistazo, ahí viene como todo este proceso de decodificación, ¿no? Y bueno, pensando en Germinal, ¿no? Pensando en este semillero, me venía a la mente como este asunto de los desentierros, ¿no? Como estas excavaciones. Este textito pequeño de Walter Benjamin que también les mandé, que lo saqué aquí porque me hacía como, me resonaba con el asunto de la tierra que ustedes han estado trabajando, ¿no? Con lo que germina. Este textito que dice, la memoria es el medio de lo vivido, al igual que la tierra viene a ser el medio en que las viejas ciudades están sepultadas, ¿no? Quien quiere acercarse a lo que es su pasado sepultado tiene que comportarse como, aquí dice hombre, pero podemos decir como una persona que excava. Y sobre todo, no ha de tener reparo en volver una y otra vez al mismo asunto, en irlo resolviendo, esparciendo, tal como se revuelve y se esparce la tierra. Pienso, ¿no? En esta metáfora, me parece maravilloso pensar como este gran manto de Gaia, este manto de Pacha, ¿no? Como decía David, la Pacha, este compostaje, como decía Mariela, ¿no? Toda esta tierra, de alguna manera es esa materialidad la que nos encubre constantemente, la que nos transmuta, la que nos vuelve a hacer aparecer en otras formas, ¿no? Y tal pareciera que con los objetos pasa lo mismo a nivel arqueológico, ¿no? Con los objetos es como que este manto siempre está ahí de testigo como un amasijo constante que hace desaparecer y reaparecer las formas, que hace germinar las formas en un ciclo interminable, ¿no? Entonces me encanta pensar en esta metáfora como de pensar la tierra como el propio movimiento de la memoria, ¿no? Como si en este esfuerzo de memoria metiéramos las manos en la tierra y tratásemos de sacar aquello que está allí anquilosado bajo estas capas de almacén de imágenes, de afectos, de símbolos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que germine de la memoria, ¿no? Y cómo queremos que germine esa memoria a partir de esta tierra, de esta capa telúrica, ¿no? Algo más que dice aquí Benjamin dice, el recuerdo real debe suministrar al mismo tiempo una imagen de ese que recuerda. Como un buen informe arqueológico, no indica tan solo aquellas capas de las que proceden los objetos hallados, sino sobre todo aquellas capas que antes fue preciso atravesar. Y esto me parece maravilloso en términos de una performatividad, ¿no? Finalmente, hay este asunto de la procesualidad que me parece maravilloso, esto que dice el recuerdo real debe suministrar al mismo tiempo una imagen de ese que recuerda, ¿no? Me parece que en este espacio al que yo les estoy invitando a habitar por estos días, del teatro de objetos documentales y la memoria material situada, lo que hay es justamente, esto es crucial, cómo este cuerpo que se dispone al esfuerzo de memoria hace visible, le da un marco de visibilidad, en este caso a través de lo estético u otra práctica performativa, le da un marco de visibilidad al atravesamiento de esas capas, ¿no? Es muy importante poner esa procesualidad en un marco visible, en un marco compartible, desenmismante, ¿no? Aquellas capas que antes fue preciso atravesar, ir transponiendo todas estas capas y compartirlas en un espacio común, ¿no? Eso es un poco esta performatividad
que en algún momento, como vamos a ver, consiste en una performatividad del objeto hacia el documento, hacia otra forma del ser del documento que se escapa por mucho de la idea oficial del documento, ¿no? Aquí vamos a jugar a hacer una antropología infraordinaria, vamos a jugar a ser antropólogos intuitivos, ¿no? Entonces eso, me quedaba con esta imagen de las manos de la tierra, pensando en cómo germinan las memorias, y también pensaba en esta idea, justo ya hablando del documento, en este término del lugar de la memoria, los lugares de la memoria, a los que alude Pierre Nora, este antropólogo francés, ¿no? Los lugares de la memoria como esos sitios de almacenaje oficial donde se van quedando los tiempos, ¿no? Como los documentos justamente, los memoriales, los museos, los actos conmemorativos o los monumentos, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de lugares de memoria podemos hacer germinar a partir de estas otras excavaciones del tiempo que atienden a la singularidad, ¿no? Ese es el asunto. ¿Y qué marcos de visibilidad les podemos generar y crear a estas pequeñas hilaturas que se van dando? Bueno, esto, por ejemplo, pensaba otra vez como con esta idea del desentierro, de desenterrar, ¿no? Y pensé que de pronto ya a nivel objetual muchas veces la tierra funciona como escondite de cosas, ¿no? Me vino de pronto en esta analogía de la tierra este proyecto que no sé si conocen de la Biblioteca Roja, de Gabriela Alac y de Tomás Alzogaray, de Argentina, de Córdoba. Bueno, tienen este libro que es muy bonito, publicado por Ediciones Documenta. Hay un documental también por ahí en línea de la Biblioteca Roja, pensando más en esta relación con la tierra, en donde justamente como el manto terrestre, el manto de Gaia, sirve también como escondite, ¿no? De tesoros y de muchas otras cosas, aparte de cuerpos, pensando en el cuerpo de los objetos. Esta biblioteca, por ejemplo, fue enterrada en los años 70 en el jardín de la casa de Tomás por sus propios padres durante la dictadura argentina. Porque claro, eran libros comunistas, libros con ideas que ponían en peligro a la familia dentro de la dictadura, y muchas familias durante ese tiempo enterraron sus bibliotecas o las quemaron, también mucha gente las quemó. Entonces, 30 años después, en el 17, Gabriela y Tomás, con el equipo de antropología forense de Argentina, deciden desenterrar esta biblioteca, ¿no? Evidentemente se encuentran ya no con libros, se encuentran con objetualidades que son una metamorfosis terrestre, una incidencia geológica, y ya eso ha dejado de ser un libro. Es simplemente una presencia que viene de allá y que trae al presente este problema, ¿no? El problema de la censura, el problema todavía de las muertes de la dictadura que siguen sin reconocerse, trae muchos problemas a partir de su aparición, ¿no? ¿Qué es lo que actualiza? Otra vez, ¿qué es lo que se actualiza? ¿Qué es lo que aparece a partir de este desentierro? Cuando el objeto ya ni siquiera es el objeto, ¿no? Además, por supuesto, el desentierro en la Pacha, pues siempre en Latinoamérica nos lleva muy, bueno, y en España, ¿qué voy a decir? En España también nos lleva a pensar en el problema de las fosas comunes, ¿no? En todos estos cuerpos enterrados. Entonces, un poco ellos cuentan cómo al estar desenterrando estos libros sentían que a la vez estaban a medio camino entre desenterrar un tesoro y desenterrar una fosa, ¿no? Entonces pensaba un poco en esta analogía, como también hay muchos otros proyectos que trabajan con la idea de cápsula de tiempo, ¿no? Por ejemplo, muy lindos. La idea de cápsula de tiempo. Saúl, por ejemplo, en Oaxaca, Oaxaca, México, López Velarde, con unos niños en una biblioteca, entierran una caja con juguetes de los niños, con cartas, y 10 años después, en plena pandemia, ya con esos niños adolescentes, vuelven al lugar y la desentierran, ¿no? Ya hay algo ahí de esos propios cuerpos que quedó signado, que retorna y se actualiza desde otros lugares, ¿no? Entonces hay algo ahí en eso cíclico que me parece que vamos a estar golpeando todos estos días
y que nos interesan, ¿no? Te contamos, Shaddai, que nosotros hicimos una cápsula de tiempo también para David y habíamos pensado como esa idea de cómo le explicamos, porque nos pidió, quiero saber en qué están, cómo están y qué están haciendo. Entonces, como que también para nosotros como ejercicio, así mini ejercicio, y obviamente más a grande escala debe ser más potente y más poderoso. Hay dos cositas sobre las que yo quiero hacerte, quería preguntarte algo acerca de, si podrías hablar algo más acerca de estos almacenes temporales que le llamaste, ¿no? Esta memoria que se hace buscando, que decías, que después pensando en este texto que traes de Benjamin, este excavar, y ahora en esta otra palabra sobre el enterrar, pues acá también nos ha estado resonando un concepto que trajo Camila, que hoy no se encuentra, pero que está por acá, que es el aterrar. Pero el aterrar como el entrar a la tierra, ¿no? Como ese meter las raíces a la tierra. Bueno, también ha estado dando vueltas, entonces como que también resuena por ese lado todo lo que estás comentando ahorita. Sí. Aterrar, terraformar, ¿no? Hay como muchos derivados. Bueno, luego me cuentan lo de la cápsula del tiempo de David para ver con más detalle, para ver si podemos ahí como de alguna manera trabajar en la lejanía juntos. Y lo que me preguntas de los almacenes del tiempo es algo que vamos a ir viendo en estos días con ejemplos, con formas, ¿no? ¿Tú consideras, por ejemplo, que el reloj que nos mostraste es un almacén del tiempo? Aparte de que sea un reloj. Además, exacto. Además de su reloj, yo digo, es como que demasiado subrayado todo eso, pero sí, efectivamente, ¿no? Pero me refiero como a estos almacenes temporales. O sea, es como me llama la atención esta característica, digamos, de que no es así como, ¿no? Que no tiene sino hay una temporalidad que la marca, que es como que aparecen, me sonaba, no sé si tiene algo que ver, pero bueno. Sí, sí, por supuesto que tiene que ver, tiene que ver con esto que mencionaba de los gestos reincidentes, que me parece que el almacén temporal se atraviesa, es una figura dentro del teatro de objetos documentales y otras prácticas, ¿no? Que me parece que justo en este tipo de teatralidad, y obviamente cuando hablo de teatro me queda pequeña la palabra, como ahora voy a mencionar eso, pero es un tipo de figura de acoplamiento que tiene que ver con los fasmas, con el fantasma, con la figura del fantasma, ¿no? Tiene que ver con esta desarticulador, con esa presencia desarticuladora que vuelve al presente utilizando ese vehículo objetual como mediación y que se acentúa más cuando se repite el mismo gesto que se hacía con ese objeto, ¿no? Por ejemplo, lo de las partituras, si se vuelve a tocar el piano, ¿no? Como se tocaba con ese mismo objeto, con esa partitura, cobra como mucho más fuerza ese almacén del tiempo, ¿no? Esa desestructuración de ese almacén del tiempo, en este como fasma objetual, porque hay en estos objetos afectivos, sobre todo los que son unidades de tiempo, son aquellos que tienen mucho más tiempo, ¿no? Como estos libros que tienen muchos más años, y por eso vuelvo igual a ellos tanto porque son como muy antiguos, nos traen de alguna manera, aparte de ser significados del tiempo en sí mismo, pues eso, son estos reactivadores, estas cápsulas temporales, son cápsulas del tiempo en sí mismos estos objetos, ¿no? Pero a lo que iba es que tienen aura, son objetos con aura, son objetos irreemplazables, ¿no? Son objetos que no se pueden sustituir por otros porque ya están cargados de una emotividad y de un afecto. Entonces, estos almacenes temporales me parece que en este sentido de la memoria personal al menos, porque se pueden dar desde muchos tipos de memorias, tienen como mucho que ver en relación al aura de las cosas, a cómo es que se tornan irreemplazables y cómo esa aura objetual se conjuga con el aura del cuerpo que las encuentra, ¿no? En su presente. Vamos a ir viendo ejemplos para que no quede así en abstracto, sino para ir viendo más cosas. No sé si alguien preguntaba algo aquí. ¿A qué te refieres con un almacén del tiempo? Pues a lo más sencillo que tiene esa palabra como connotación, a un lugar de registro, ¿no? A un espacio de registro
de huellas, de latencias vivenciales que han quedado en una densificación material, ¿no? Todos esos libros, esos relojes, por el reloj de Paulina, si se fijan, me voy a los que tienen como más tiempo, son como almacenes precisamente de todas esas memorias, sobre todo esas huellas latentes, ¿no? Es saber que que ella se pone en el pulso ese reloj como amuleto, como protección, un reloj en una muñeca que también de alguna manera fue puesto en otra muñeca, en la muñeca de su padre, que tiene esa latencia, que tiene ese contacto dentro, ¿no? Es una especie de almacenaje, de gestualidad. Pero hay muchos otros tipos de almacenes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, nuestros propios almacenes temporales. Siempre, yo no quiero hablar en abstracto, por eso vuelvo otra vez a lo situado, constantemente a la singularidad, como mi propio almacén del tiempo, las imágenes recuerdo de Paulina, al ponerse ese reloj, se abren y se despliegan. ¿Cuáles son las imágenes recuerdo que a ella le vienen a partir de excavar en lo que siente con ese reloj, lo que le sucede con ese reloj? Entonces aquí lo que importa es cómo el almacén, las imágenes recuerdo que tú tienes registradas y guardadas en tu propia memoria, hacen sinergia con esa otra densidad que es un propio almacenaje de por sí de tiempo, ¿no? Vamos complejizando la noción con ejemplos también a lo largo de estos días. Y les invito también que ahora que estamos en ello dentro de sus casas, bueno, porque a veces pasa que ya una vez que entras a este territorio ya es muy difícil salir, ¿no? Yo ya, por ejemplo, tengo comido el seso totalmente, como Don Quijote ya perdí la noción, soy objetóloga ya total, y de alguna manera se vuelve un hábito, ¿no? Un hábito de entregar un acto de mirada, de estar viviendo así la realidad desde este lugar perceptivo de observación de las materias y sus memorias. Entonces les invito a que ahora en estos días, si tienen alguna vivencia con las cosas que tienen en su casa, que les rodean, pues las puedan compartir aquí sin abriendo la intimidad también, ¿no? Este espacio íntimo. ¿Algo más? Tania, no sé si te contesté. No, sí me contestaste, gracias. Pero quería comentar algo al respecto. ¿Sí? Adelante, claro. Sí, me ha llamado la atención esto cuando ya me has aclarado el concepto de almacén del tiempo. Por ejemplo, el tema de las partituras me parece bien lindo porque en sí mismo, una vez que esas partituras sean tocadas, es una música de otro tiempo. Es como sonaba la música en un tiempo que ya no es pero ahora van a sonar aquí y las vamos a escuchar de otra manera, ¿no? Porque la música también tiene un contexto cultural, social, es de un momento. Y escucharlas ahora nos va a producir otras sensaciones totalmente distintas a las personas que la escucharon cuando esas partituras han sido creadas. Pero esas partituras llevan esa música más allá de los recuerdos y eso me ha parecido interesante. O sea, esta cuestión de que los objetos almacenan los recuerdos y el valor que le da la persona, pero también tienen su propia forma de almacenar algo que les ha sucedido. Y esto también me ha despertado otra reflexión ahorita, como acá hay la Feria del Alto, que es un lugar, es un mercado de pulgas, ¿sí? Donde hay ropa usada, objetos usados, pero es inmensa, ¿no? Inmensa. Y alguna vez escucho, ¿no?, a amigos, no, yo jamás usaría ropa usada, sino todo tiene que ser nuevo, todo nuevo, o sea, a mí nunca me regalen algo. Y y esta negación de lo que ya tiene una memoria, ¿no? Esto de yo quiero ponerle lo propio, lo mío, para que esto no venga con esos recuerdos de ninguna manera, ¿no? Y yo tengo un abrigo que era de mi mamá, que me encanta, lo adoro. Y lo he modificado porque, claro, mi mamá era más flaquita, ¿no? Entonces, le hice unas modificaciones para poder utilizarlo
y todavía se ven las costuras de cómo era originalmente, ¿no? Porque ya las puntadas han quedado ahí. Y eso es de mi propio objeto, pero a mí me recuerda que ese objeto era antes diferente, no era como yo lo uso, y que también era de una persona más delgada, ¿no? Y eso ya es propio de mi objeto, o sea, independientemente que esa persona haya sido mi mamá y que por eso yo lo quiero. Pero ya me recuerda que ese objeto tenía una vida antes de haber llegado a mí, ¿no? Y eso era lo que quería comentar de lo que dije. Muchas gracias. Sí, sí, sí. De hecho, ahora que mencionas los mercados de pulgas, los bazares, todos estos sitios son grandes campos de aprendizaje de las memorias, ¿no? A mí me encanta ir a estos sitios y empezar como a sentir la densidad del tiempo. Es el presente denso, otra vez, ¿no? Le vamos a llamar así, el presente denso, esta conciencia de traslapamiento y de reactualización, o actualización, como decía Daniela, también las recetas, también ocurre eso, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hablando de estos objetos habitados, aquí como paréntesis, yo, por ejemplo, si me dedico a ser objetóloga, si me dedico a hacer todo esto que hago, es precisamente porque yo no tengo pasado, o sea, mis padres han sido migrantes, pasado en el sentido material, o sea, mis padres fueron migrantes muchos años, vivimos como en 50 y tantas casas, por una convicción, un posicionamiento hippie de la vida, muy profundo, con una política a seguir radical. Entonces no había nada, no había patrimonio material, yo no tengo fotografías, no conozco mi infancia, no quedó registrada en ningún sitio, tengo como 2 o 3 fotografías, y hace poco en un ejercicio de memoria situada me di cuenta que me dedicaba a cuidar de los objetos de los demás. Estoy rodeada de objetos de la demás gente que me han ido regalando a lo largo de los años, que he ido comprando, de gente fallecida, gente anónima, gente que no conozco, y voy actualizando esas vidas de los objetos porque de alguna manera son una mismidad prestada, ¿no? Son de alguna manera una forma de dar intimidad y espacio a esa carencia que yo tuve, ¿no? Que tengo de mismidad, de arraigo. Entonces, yo respeto mucho el palimpsesto que tienen las cosas y por eso de alguna manera me dedico a esto que me estoy dedicando, ¿no? En relación a esto que mencionabas de la vida que ya tienen los objetos de per se. Y Mateo comparte lo del recetario para la memoria, que es bellísimo, no sé si lo conocen ese proyecto, hablando de recetas, que es de las rastreadoras, ¿no? Las rastreadoras del norte de México, del Fuerte, las rastreadoras del Fuerte, en donde son recetas de todos sus seres desaparecidos, sus seres queridos, sus hijas, entre otras, y lo que hacen, según sé, pues son estas recetas que plantean un problema, ¿no? Al actualizarse, al estar ahí reviviendo esa ceremonia de la comida favorita del desaparecido, ¿no? Abren un afecto diferente y crean un fasma en esa mesa que viene desde otro lugar, pero que se vive diferente, ¿no? en ese presente, con un afecto cargado, con esa comunidad del dolor, ¿no? De alguna manera, y que busca sublimar de algún modo pues esa ausencia, ¿no? La receta como objeto también, que no. Bueno, ¿algo más? Ya cierro este paréntesis. ¿O alguien quiere decir algo? Porque voy a dar un pequeño salto. Sí, adelante. Sí, ahora escuchando un poco esto, también encuentro como un paralelo entre la posibilidad que te da el libro de música para revivir, no sé, como para darle vida a algo que existe mientras se está siendo ejecutado, en paralelo con la receta también, que existe la preparación de la comida o lo que se va a comer, es más o menos como la música que se va a ejecutar también, ¿no? Y además tiene otras propiedades como el aroma, la espera de la persona que se sienta a la mesa a comer, no sé, es como, encuentro ahí unos paralelos interesantes, ¿no? Bellísimos. Sí, sí, sí. Fue muy lindo que lo sugirieras también, Daniela, lo de la receta. Y ahí hay una performatividad que nos interesa, ¿no? Es esta procesualidad que justamente nos interesa
investigar desde diferentes lugares. Yo en mi caso le llamo la performatividad del objeto hacia el documento, porque de algún modo se vuelve testimonio de algo, ¿no? El documento entendido como testimonio o como evidencia de algo que fue, pero que transmuta y se construye desde otro lugar cuando se acuerpa, cuando se vuelve ceremonia, ¿no? Vamos a ir viendo ejemplos. Bueno, quiero compartirles un poco esta idea del teatro de formas animadas y cómo se vincula a todo esto que estamos hablando. Es bien interesante porque el teatro de objetos documentales, de donde yo he abstraído esta idea de la memoria situada, memoria material situada, el teatro de formas animadas es un gran campo, ¿no? Es un término acuñado por la brasileña Ana María Amaral en 1999, y me parece maravilloso. Dentro de él está el teatro de objetos documentales y muchas otras performatividades que trabajan con lo no humano en escena y otros dispositivos estéticos, que no precisamente tienen por qué sobreantropomorfizar los objetos como los títeres o las marionetas en sus acepciones más tradicionales, sino que son en general escenarios que trabajan con materialidades diversas, a veces desde su grado cero, ¿no? Respetando a los objetos por lo que son, sin tratar de marionetizarlos o hacer como si estuvieran vivos. Pero a mí lo que me interesa de este campo del teatro de formas animadas, yo le llamo que somos una comunidad escénico-animista, ¿no? En donde ya me gusta mucho que contiene la palabra animado, que viene de ánima, de alma, animismo, animación, ¿no? Como toda esta raíz que habla del alma. Estos escenarios escénico-animistas, su especificación, su especialidad, fíjense qué lindo, es trabajar en una óptica activa específica, que es el fenómeno de las transferencias, ¿no? El fenómeno de las transferencias entre sujetos y materialidades, desde lugares muy diversos. Pero ya el teatro de formas animadas ya es este campo que de alguna manera desde hace muchísimos años está investigando en ese fenómeno de las transferencias. Transferencia, dar vida, insuflar, pasar fuerza de un cuerpo al otro, desdoblarse fusionarse en una unidad disociada, fecundarse, traslaparse entre presencias, ánimos y ánimas, atribuir afectos, capas sensibles simbólicas, memorias a los objetos, escuchar y dejarse enredar, vulnerar, por eso no humano que ya tiene sus propias intensificaciones de por sí. Entonces, estos escenarios ponen atención a esas transferencias desde lugares muy diferentes, y bueno, muchas veces ese fenómeno de las transferencias se queda en una técnica, ¿no? Se queda en una técnica, en un artificio, que es muy palpable en el teatro de títeres y marionetas, por ejemplo, que tiene que ver con el virtuosismo de hacer como si algo estuviera vivo de una manera pues bastante artificiosa. Sin embargo, me interesa rescatar y traer otra vez al presente esta noción y problematizarla, porque es interesante cómo, me parece al menos interesante cómo en el origen o en el fondo de todas estas formas animadas, de las marionetas y los títeres, había ya como una intención de darle forma al alma, ¿no? Hacer palpable y tangible el alma en alter egos, en figuras del desdoblamiento. Todos los títeres y marionetas, y después otras formas animadas, como el teatro de objetos documentales, desde el que yo estoy hablando, tienen como pulso esa pregunta por el alma detrás, ¿no? Hay una disposición corporal en los sujetos que entran en este tipo de escenarios o trabajar, hay una disposición corporal a escuchar a lo no humano desde diferentes pactos de no invasión. Hay unas dramaturgias de proximidad constante y se dan estos pactos de no invasión desde diferentes sitios, tratando de que eso no humano tome protagonismo,
tome relevancia, sea un volumen replicante, sea un cuerpo desafiante, que se cree como una democracia, si quieren, entre materialidades, ¿no? Y por eso estos laboratorios son prácticas constantes de estas escuchas, de esos objetos, ¿no? De estos desentierros, en este caso del teatro de objetos documentales. Y lo que es me parece muy interesante también, cómo de alguna manera el teatro de formas animadas y sus expansiones tramitan con una idea de animismo, una pulsión animista que tiene que ver con lo que yo siempre repito, que Baudelaire, el poeta, ¿no?, llamaba como la metafísica o primera metafísica del ser humano, ¿no?, que es cuando era niño y jugaba y creía que esos juguetes estaban vivos, y que después con el tiempo y veías que no tomaban autonomía, los rompías para ver qué tenían adentro y te dabas de frente con la nada, ¿no?, con el vacío. Yo creo que en el fondo de esta comunidad animista hay ese impulso desde ese vacío, de esa pregunta por el alma constantemente. Y incluso hay toda una mística a veces en el teatro de marioneta. Los titiriteros, como más de antaño, siempre cuentan historias maravillosas de cómo a veces son ellos simplemente como mediums, mediadores, sus cuerpos son medios a través de los cuales atraviesan otras fuerzas para mover las figuras, ¿no? Por eso tenía aquí esta imagen de las sombras de Java, de las sombras de Indonesia, donde justamente los sombristas, los más tradicionales, trabajan con figuras planas, tienen historias muy poderosas de este tipo de mediaciones entre cuerpos y espíritus, ¿no? Donde me parece que es donde más sobrevive como toda esta mística, si le quieren llamar, de la pregunta por el alma y la posibilidad de que estos cuerpos sean como estas entidades, formas, figuras, sean como vehículos para trasladar entre fuerzas y energías. Pues el teatro de objetos documentales, digamos que está dentro de este campo, y yo de alguna manera acuñé esta noción hace 10 años, preguntándome si era posible justamente en este campo escénico animista configurar una vertiente que se encargara del trabajo de la memoria con los objetos, no tratando de hacer como si estuvieran vivos, sino ya considerando que están vivos, ¿no?, que ya tienen como un ánima detrás, una animación implícita detrás, por sus trayectorias sociales, por sus agenciamientos, por sus afectos, etc. Y de alguna manera se emparenta con estos giros que seguramente David les habló algo de esto, estos giros de la antropología, el giro animista de la antropología, ¿no? Estos giros de antropología simétricas también, sociologías simétricas como de Bruno Latour, que empiezan a darle como este potencial de vida a lo aparentemente inanimado, porque todo está vivo, si lo vemos desde este lugar, para ser como agencias, ¿no?, constantes de vida, de soplos, de sentidos. En este giro, entonces me parece que estos escenarios de alguna manera son ideales para observatorios, para problematizar la noción de animismo también, la pulsión animista, ¿no? La pulsión animista desde su raíz colonizadora, ¿no?, de los antropólogos del siglo XIX, que de alguna manera pues traían siempre como este juicio de valor subalterna, ¿no?, de lo otro, con este juicio de una especie de error psíquico, de falla psíquica que no encaja en las divisiones binarias tradicionales del pensamiento racional, ¿no? Esta división clásica entre lo vivo, lo muerto, lo salvaje, lo civilizado, animado, lo inanimado, ¿no?, etcétera. Justamente, más bien el animismo se plantea como algo que desequilibra, un término que desequilibra los límites, la creación de límites logocéntricos, y abre la posibilidad pues a considerar otras ontologías, ¿no? Y me parece que el teatro de objetos documentales camina en ese mismo espacio de reflexión que quiere amplificar el animismo hacia estos lugares incómodos de creación de límites, que más bien son miradores de cómo creamos esos límites, ¿no?
Y bueno, yo aquí, por ejemplo, lo estoy tratando desde el campo de formas animadas, ¿no? Pero evidentemente esto se trabaja desde muchas otras prácticas artísticas, performativas, las poéticas de la tierra, que ahora con la pandemia como que acrecentaron sus flujos, ¿no? Etcétera. Aquí, por ejemplo, les está enseñando, bueno, estos son como dibujos de Tadeusz Kantor, del director de teatro polaco, que justamente creaba mucho estas figuras de acoplamiento. Él le llamaba biobjetos a este tipo de híbridos, ¿no? Como objetos que no podían, que eran como simbiontes, que no podían separarse de los cuerpos de los que estaban prendidos, como si te pusieras ese reloj y estuvieras todo el tiempo con él, ¿no? Forjas como una biobjetualidad, o como la relación que tenemos con los dispositivos inteligentes, ¿no? Hoy en día son como biobjetos, están ahí, que no nos podemos desprender de ellos. Kantor, ya Tadeusz Kantor, el director polaco, a partir de su experiencia con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que este es otro tema que igual ahorita sale por ahí, crea pues corporalidades complejas y totalmente amasijadas. Estos son dibujos de él en sus teatros, ¿no? Y para mí ahí está el origen del teatro de objetos, en este tipo de articulaciones que ya hacía Kantor, en donde el objeto justamente a través de un pacto de no invasión de lo humano hacia lo no humano, pero dejándose invadir de lo no humano hacia lo humano, creaba estas hibridaciones. Y si no han leído sus textos del teatro de la muerte, por favor léanlos a conciencia, esas partituras objetuales que además nacen de la práctica, ¿no? Que son maravillosas. A mí realmente encontré una inspiración muy grande en los textos del teatro de la muerte de Tadeusz Kantor, sus nociones de objeto tomado de lo real, biobjeto, objeto pobre, ¿no? El umbral de eternidad, el umbral entre la basura y la eternidad, muchas nociones que él ha aportado a este territorio del campo animista y que todas tienen que ver de alguna manera con estos espacios de presente denso, de sinergia, ¿no? Si bien él se queda en la parte formal, el teatro de objetos documentales nos abre justamente a otras preguntas que tienen que ver con los contenidos, ¿no? O sea, ya no como este aspecto de los pactos de no invasión se quedan en lo formal, sino que son de alguna manera un contenido que está aconteciendo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, lo que hace el teatro de objetos documentales es trasladar esta óptica activa específica que decía del fenómeno de las transferencias, de esta observación, hacia la esfera social, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, o yo al menos así comencé a trabajar como todo este asunto de la memoria material y lo he ido compartiendo en miles de laboratorios y escritos, cómo trasladar esta especificidad hacia la esfera social y ver cómo sucede ya de por sí en la vida, ¿no? Entonces un poco es desterritorializar el campo escénico animista más allá de sí mismo. Bueno, los juguetes, más juguetes, que esta es toda otra línea dentro de este campo escénico animista, el trabajo con los juguetes, que bueno, que aquí no es un momento, pero va. Quería compartirles la manera por la que llego a esta noción de teatro de objetos documentales. Tiene que ver justamente con la llegada de este objeto. Esta es una maleta que hace 10 años me regalaron unos amigos, que había sido de un señor de la tercera edad que falleció de soledad, ¿no? Que era velador, era cuidador de un edificio, y este señor pues no tenía parientes, no se le conocía a nadie, y ya llevaba una semana muerto en su casita de arriba del edificio y nadie se había dado cuenta, hasta que mi amiga fue y se dio cuenta por el olor, ¿no? Una historia muy fuerte. Entonces ella tuvo que tramitar con las pertenencias de don Chavita y ver qué hacía con sus cosas. Y dentro de todos sus objetos encontró esta maletita que terminó dándome a mí porque pensó que nosotros podíamos hacer algo con esta maletita, ¿no? Entonces, claro, para mí fue muy fuerte aceptarla porque además al abrirla me encontré con su vida. Me encontré con fotografías, me encontré con relicarios, había estos zapatitos en miniatura,
sus lentes, estaba esta cajita con un solo pendiente de mujer, muchos relicarios chiquititos, crucifijo, rosario y una agenda con teléfonos tachados. Esto, sus credenciales, todo esto era lo que había ahí. Y para mí fue muy fuerte recibir esta maleta, ¿no? Porque me hizo muchas preguntas, ¿no? Me hizo mucho ruido el pensar yo qué podía hacer con esto y yo por qué tendría que hacer algo con esto, ¿no? A nivel ético me surgían muchísimas preguntas, pero vino a desestabilizar totalmente las relaciones que yo tenía con los objetos en ese momento, esta maleta, y me surgieron muchas preguntas que a lo largo del tiempo son las que se han ido repitiendo en este modo de hacer, ¿no? Que es esta pregunta de ¿en qué momento un objeto se convierte en documento? O sea, ¿en qué momento esta objetualidad, más allá de hablar de la intimidad de este señor que yo no conocí, ¿no? Y con muchas preguntas éticas de por medio, puedo preguntarme de qué son testimonio estos objetos? Si intento de alguna vez, a partir de su memoria situada, empezar a destejer otras preguntas, de buscar sus marcos sociales detrás. Son testimonio de la soledad de la gente de la tercera edad, son testimonio del abandono, ¿no? Entonces yo decía, claro, si yo tuviera que hacer algo con estos objetos, pues más que contar la historia en sí de Don Chavita, sin su autorización, sin su permiso, no sé, a nivel ético me causaban muchas preguntas, hablaría más bien de la soledad de la gente de la tercera edad, ¿no? Y convocaría como a otro tipo de objetualidades de las ancianas y hacer preguntas también a partir de eso, ¿no? Entonces, además, me preguntaba, pues eso, justamente, cómo lo personal se hace político a partir de estos objetos, qué es la validez histórica, por qué se le da por qué se considera que algo tiene una validez histórica, o cómo los propios documentos oficiales se hacen vulnerables a partir de lo personal. Me surgieron un montón de dudas a partir de estas materialidades que fueron las que me hicieron acuñar la noción de teatro de objetos documentales, ¿no? Después esto lo expuse en conferencias, en lugares, y me metí en muchos problemas porque la gente a veces como que, pues eso, surgían muchas preguntas éticas, ¿no? Hasta la fecha esta maleta está ahí guardada y no he hecho nada con ella, pero al menos me ha ayudado mucho para reflexionar y para pensar y también, bueno, me siguen regalando, ¿no? Me siguen regalando muchos objetos, posesiones queridas, que yo no sé qué hacer con ellas, que están allá abajo en el taller. Tengo como toda una sección llena de objetos de gente fallecida que yo no conocí y que a veces bromeo que igual me tengo que inventar un oficio, ¿no? Como para, de custodia de estos objetos. Más que tener que hacer algo con ellos, es como, bueno, respetarlos y cuidarlos, ¿no? Pero que sirven para hacerse muchas preguntas. Por esas mismas, hace 10 años también, fíjense, me encontré en la Plaza de Santo Domingo, del Centro Histórico de la Ciudad de México. No sé si alguien ha estado por allá, pero todavía existen los escribanos, que son escribanos públicos, gente que trabaja escribiendo cartas por encargo, ¿no? Todavía existe el oficio, aunque está súper en extinción, pero ahí puedes ver unos escritorios todos deteriorados con personas trabajando. Y me encontré ahí a la señora Lourdes y Petra. Petra es ella, Petra es esta máquina de escribir, que la señora Lourdes tenía 60 años escribiendo cartas por encargo. Entonces, tenía Petra de toda la vida, esta vieja Olimpia de color blanco que pesaba tanto, y ella me decía que era tan fuerte como ella, y se caía y no le pasaba nada, que por eso le puso Petra, ¿no? Entonces, a veces, como está aquí, a veces cuando yo llegaba a visitarla, que no había clientes porque ya casi no los hay, porque falleció recientemente la señora Lourdes, me encontraba con estas oraciones escritas en las hojas, ¿no? Como si de pronto el espacio de la máquina se convirtiera en un templo, ¿no? Se ponía a escribir sus oraciones y pedía
y le pedí a Petra que le diera trabajo, ¿no? Y la señora Lourdes, bueno, esa es la señora Lourdes. Hice muchos trabajos con ella después. Le pedí que si se podía escribir cartas a sí misma, en donde contara sus memorias, y terminamos entablando una correspondencia muy bonita, y que esto después se transformó en un dispositivo que igual les puedo mostrar después. Una red de escribientes, empezó a complejizar, empezó a involucrar escribientes de muchos lugares, de muchos sitios, a partir de esta obra que se llamaba La máquina de la soledad. Y para mí, pues eso era también un ejemplo de cómo a partir de la memoria personal se empieza poco a poco a llegar a ciertas reverberancias, ¿no? A otros marcos sociales más amplios a partir de los objetos, ¿no? Y bueno, también ella fue realmente muy, muy importante en la emergencia de esto que yo estoy compartiendo aquí, la relación que tenía ella con Petra, ¿no? Y que me compartió tan amablemente, y que bueno, ahí estamos en contacto con su familia, con sus hijas, y digamos que son objetos, esta máquina de escribir, por ejemplo, son objetos que se gastan biocéntricamente, como decía Violet Morin, de los objetos biográficos. Son objetos que de alguna manera son como casi indisociables de sus dueños, ¿no? Como lo veíamos es bien curioso cómo el bioobjeto de Cantor de alguna manera lo planteaba desde otro lugar, pero Violet Morin, por ejemplo, habla en el objeto biográfico de cómo se dan estos gastos biocéntricos, sobre todo cuando son objetos que tienen signada una intimidad, ¿no? Como las cartas, las fotografías, las postales, los diarios, las películas, que son como objetos que tienen como la biografía de alguna manera tienen una posesión más fuerte, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos 25 más. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, si no hay... Pues yo un poco como en esto de atestiguar, digo, veo casi como puras caras conocidas, ¿no? Del tiempo 2, tiempo 1. Pero recuerdo bueno, uno de los trabajos del semillero de acá de Pachuca, que a lo mejor en algún momento abriremos con ustedes, estaban estas tarjetas que creo que tú lo viste, Shaddai, me parece que estuviste en una de las funciones, que eran las tarjetas en las que se registraba pues información sobre las sexoservidoras de acá de Pachuca durante los 70s, 80s. Lo digo por esto que comentabas estos problemas, ¿no? Éticos que se presentan cuando uno trabaja con los objetos, con los documentos, pero pienso también mucho o sea, nosotros sabríamos, ¿no? Tuvimos acceso de manera fortuita, porque estas tarjetas, que en algún momento me gustaría mostrarlas con el grupo, pues llegaron a nuestras manos porque llegaron también de manera fortuita a manos de un señor, ¿no? Que se dedica a eso, a traficar objetos. Y sí nos hacíamos mucho estas preguntas sobre ellas, sobre desde qué postura estábamos abriendo esa parte de la vida de ellas que había quedado registrado ahí. Y me recuerda mucho a lo que hablamos con David sobre el cuidado, sobre las políticas de cuidado, sobre cómo cuidamos, qué es el cuidar, ¿no? Y para nosotros era muy fuerte, bueno, también para mí, ¿no? O sea, desde qué punto atestiguamos por medio de esos objetos lo que pasaba con esas mujeres, que posiblemente seguían vivas o no sabíamos si sus familiares seguían viviendo en esa zona, por ejemplo, en la que se ejercía prostitución, pero que además había como muchas cosas que no nos eran dichas, ¿no? En esta búsqueda que hacíamos, sabíamos nosotros que había todavía muchas cosas ocultas, pero llegó un momento de decidir, ¿no? Hasta dónde sí nosotros podíamos relacionarnos con esa comunidad
o hasta qué punto nosotros teníamos ahora que fabular, ¿no? O más bien dar paso a nuestra propia postura a partir de ese objeto, porque sí es un problema ético, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, yo tengo 2 colectivos, ¿no? Oligori Microscopía, que es mi compañía, y luego tenemos una agencia de detectives de objetos, en donde se llama El Solar. Somos detectives de objetos también. Y hacemos residencias en sitios donde nos invitan y trabajamos mucho con objetos de otras personas y donde se implica a la propia comunidad, ¿no? A trabajar. Entonces, siempre estamos en estas políticas del cuidado, como tratando de incentivar y preguntarnos de qué manera nos estamos implicando, ¿no? Y seguimos, ahora hay como 2 o 3 casos por venir, y siempre hay estas preguntas de qué es lo que se deja en ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, para nosotros, cuando decimos detectives de detección material, creemos que el caso que se resuelve, utilizando como toda esta metáfora de los detectives, es aquello que queda cuando nosotros ya no estamos ahí, ¿no? Que es realmente lo que se queda en ese sitio, que es lo que se transforma, y despojándonos totalmente de esta idea del artista como redentor, ¿no? Que es abominable, ¿no? Como el salvador de mundos, sino más bien como qué es lo que se teje en ese cuidado, que muchas veces nosotros lo vemos a partir del tiempo, justamente, el tiempo transcurrido, ¿no? Como a partir del lujo del tiempo, porque hay muchas como actitudes extractivistas que llegan, se posesionan, parasitan vidas y las transforman en algo estético, sin realmente haber estado ahí, ¿no? Sin realmente haber habitado y mantener un lazo con las personas, sin realmente darse el tiempo de que surja una intimidad, de que surja un lazo de otro tipo, ¿no? Entonces, nosotros procuramos siempre ese cuidado y muchas veces hay objetos que definitivamente pues no se presentan, ¿no? Porque no tenían que presentarse, porque no hay permiso, entonces estamos siempre como con ese cuidado cuando no son objetos propios, que es una gran pregunta que hay que hacerse constantemente, ¿no? ¿De qué manera te estás implicando? Porque el cuidado no es un tema, el cuidado es una práctica, ¿no? Lamentablemente en muchas piezas que vemos el cuidado se convierte en un tema y los modos de producción siguen siendo extractivistas. Entonces hay que cuidar el cuidado realmente, ¿no? ¿Cómo se da eso? Les voy a ir contando como con ejemplo los próximos días pequeñas prácticas de ese cuidado a partir de los objetos también, ¿no? Estaba mirando aquí que Tania dice, también hay el reconstruir objetos desde la memoria. Sí, exactamente. Esto es muy bello que lo mencionas, Tania, porque nosotros le llamamos objetos ausentes. Les voy a compartir aquí un link de esta categoría que está ahí en el objetuario de nuestra agencia de detectives. Los objetos ausentes precisamente son aquellos que no existen, ¿no? Pero que están en la virtualidad de la memoria y se actualizan a partir de la oralidad muchas veces. Esto que van a ver tiene más que ver con un caso que resolvimos en el Jardín Botánico de Barcelona, del cual les hablaré, y ahí justamente lo que investigábamos era esta ciudad que había enterrada debajo de ese jardín, en donde no quedaba absolutamente nada de esa materialidad, sin embargo estaba súper viva en la memoria de las personas, ¿no? Y ellos aún venían y pagaban la entrada para entrar al jardín y recordar cómo eran las casas de su infancia. Y ahí fue donde empezamos a ver que la memoria se convertía en objeto en sí misma, ¿no? Aquí es como que es la memoria la que se convierte en objeto. Y es la memoria la que a partir de esa virtualidad o ese objeto ausente empieza por la oralidad a crear como otro tipo de objetualidad que no es tangible, ¿no? O sea, es fuerte porque es como el aura de los objetos se queda en los cuerpos, pero ya no existe a nivel palpable, ¿no? Entonces crea como otro tipo se podría hablar yo a veces bromeo, se puede hablar de un teatro de objetos documentales sin objetos, ¿no? Es como realmente cómo se dan estas actualizaciones de eso que no está a nivel material, ¿no? No sé si te referías a eso, Tania, pero nosotros en todo caso le llamamos así, objetos ausentes. Sí, me refería a eso justamente. Y yo lo había pensado, por ejemplo, en mi caso, como
en mi familia hay muchas recetas que eran como de la familia propias, ¿no? Pero que hubo una falta de transmisión en 2 generaciones. Entonces, cuando murieron las personas que las conocían, ya nadie tenía cómo hacerlas. Y yo empecé durante varios años a recordar momentos, ¿no? ¿Qué comprábamos cuando íbamos al mercado? ¿Qué sacábamos de la huerta? ¿Qué veía que hacían en la cocina? ¿Cómo sabía la comida? Y empecé a reconstruirlas durante años, hasta que pude llegar al punto, ¿no? Pero me ha tomado como un montón de tiempo para que exista ese plato de comida tal como lo recordábamos. Porque ya no se podía hacer porque se había perdido la forma. Y eso me tomó un montón de tiempo, pero fue súper lindo. Qué bello. Ahí está el esfuerzo de memoria, ¿ves? Ahí está como ese meter las manos en la tierra, ponerse a sacar. Paulina notó ahí también algo del recetario, ¿no? Qué lindísimo. Levantó la mirada del fogón y sonrió. Le estuve cocinando cada día durante semanas hasta que entendí que no volvería. Nos miramos y comprendí que la resistencia es un gesto cotidiano. Qué hermoso. Wow. Pues, bueno, quiero decirles que el teatro de objetos documentales, entonces, como lo vamos a ir comprendiendo, pues es una grieta también, ¿no? Es una grieta entre poéticas. Es una grieta entre poéticas que toca muchas cosas de lo que se llama escenarios de lo real o teatro documental, etcétera. Biodrama, quizá, no lo sé, no tanto. Pero también toca como algunas cosas del teatro de objetos, que no es lo mismo que el teatro de objetos documentales. El teatro de objetos es diferente. Entonces, es una grieta que atraviesa estas formas y me parece que, digamos que muy a grandes rasgos, se los voy a sintetizar de este modo, lo que lo hermana, por ejemplo, con las poéticas documentales es la noción de archivo, ¿no? Que en las poéticas documentales se trabaja mucho con el archivo, se trabaja con estos repositorios, que son repositorios de evidencias de muchos tipos a partir de un tema acotado, ¿no? Muchas veces tomado de lo real y que después con ficciones documentales pues se va editando y va cambiando y siempre entreabre, casi como una convención, el problema de la verdad, ¿no? De la ficción, de la mentira, etcétera, que es casi una convención que está ahí siempre, todo el tiempo, que a veces se expone como tema y a veces está simplemente fluctuando en la percepción, como una duda constante. Pero lo interesante aquí es que toma la noción de archivo, en los teatros documentales está volcada a los sujetos. Aquí la noción de archivo está volcada a los objetos, ¿no? Que eso es lo interesante. O sea, por eso es teatro de objetos documentales, o sea, el acento está puesto en los objetos. El acento está puesto casi como si la noción de teatro se validara a partir de la atención que se le pone a eso aparentemente inanimado y su potencial de ser registro de algo más, ¿no? Por eso es un documento, de ser registro de algo más. Entonces, toma la noción de archivo, con esta idea de que todo objeto es un archivo en potencia, y crea archivos a partir de los objetos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría, como ya comentaba la compañera, ¿no? Si seguimos problematizando, problematizar en el sentido de llenar de preguntas estas partituras, si seguimos problematizando, ¿no? ¿A qué otro tipo cuál sería el archivo de esas partituras, ¿no? ¿Qué imágenes tiene detrás? ¿Con qué otras comunidades me conecta? ¿Qué audios tiene detrás? No sé, es empezar a rastrear, a excavar y crear como ese archivo de constelaciones de los propios objetos, ¿no? Que es muy diferente, como por ejemplo la noción de archivo es empleada en los teatros documentales, en donde muchas veces los propios objetos son evidencias que están dentro de los archivos que ayudan a los sujetos a testimoniar, ¿no? Ya que es al revés. Casi a veces, muchas veces los sujetos somos pretextos para que los objetos testimonien, ¿no? Como que se crean otros vínculos a partir de esta idea del pacto de no invasión, a partir de la idea del presente denso,
y a partir de cuidar estas presencias que buscan esta equidad constante, ¿no? Entonces, la noción de archivo es bastante utilizada en este ámbito. Y por otro lado, son archivos, fíjense, estos archivos son también como, una se pregunta, ¿no? Si los objetos no se animan con las manos, ¿no? Que no nada más se animan con las manos, ¿con qué se animan, no? Entonces, muchas veces los archivos son archivos animativos, son archivos que empiezan justamente con toda esa constelación que hay alrededor, le dan, insuflan de vida a esa materialidad también. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando mi archivo del jardín botánico, volviendo a este caso, ¿no? Es un archivo que salió brutal a partir de esa hectárea de tierra, donde de alguna manera el jardín se convirtió en un objeto, en un gran objeto lleno de objetos, ¿no? Que ya les contaré con calma de este archivo, pero es una muestra de cómo a partir de este archivo nosotros empezamos a construir ese marco de visibilidad. Y lo interesante de los archivos también, y que esto es lo que más me apasiona y que creo que es un pulso muy, muy fuerte, es el hecho de que puedan ser reactualizados también constantemente, ¿no? Cuando se trata de archivos muy contundentes, como yo los he visto a lo largo de estos años, como por ejemplo objetuarios postcatástrofe, objetos que han sido como, son dispositivos cooperativos objetuales que vienen de gente que los dona, que quiere trabajar sus memorias a partir de estos restos simbólicos de catástrofes naturales o sociales, etcétera. Otro tipo de objetuarios también. Estos archivos son inagotables, están siempre vigentes, ¿no? Entonces son archivos que se actualizan una y otra vez en diferentes soportes y formatos, ¿no? También por eso ahí lo del teatro de objetos documentales, por esta generación de conocimiento que va metamorfoseándose con el tiempo y que no se agota en el acontecimiento escénico o lo que quieran, ¿no? No se agotan en ese encuentro, sino que siempre retoma otras formas posibles al ser un repositorio constante de datos que se actualizan. Ejemplos de estos hay bastantes, ¿no? Son archivos que a veces toman formas de exposiciones, de libros, ¿no? Archivos de laboratorios pedagógicos, sí, de obras, de películas, los mismos archivos que van mutando en el tiempo, ¿no? Y tienen esta capacidad de reactualización. Entonces, de alguna manera esta grieta llamada TOD, Teatro de Objetos Documentales, TOD, de ahora en adelante será TOD para no estar diciendo la frase completa. El querido TOD va tomando esta noción de archivo y la performa, ¿no? La va mutando y crea otro tipo de cosas que cuando ustedes realmente le ponen la atención a estos objetos, este acto de mirada, cuando me refiero a acto de mirada, pues, ¿no? Es como, no es este régimen ocular centrista, sino que es más bien todo el cuerpo implicado en esa postura, en ese lugar a donde se dirige la mirada, ¿no? Está todo el cuerpo implicado, llamémosle acto de mirada. Cuando hay un acto de mirada que está volcado sobre un repertorio de materialidades concretas, ustedes ni se imaginan la cantidad de información que puede salir detrás de eso, ¿no? Y cómo hay una política de lo sutil ahí, ¿no? Hay una especie de pragmáticas sociales que están ahí dentro de esa mirada infrafina, infraleve, ¿no? Que a eso quiero pasar, capaz que no quiero entrar ahora porque si no se nos va a acabar el tiempo. Sí, nos dicen que nos toca salir puntuales de este espacio virtual. Entonces, vamos a en 6 minutos. Bueno, continuamos mañana con estos apuntes para entrar a los actos de mirada, pensar un poco lo de la pandemia y también enseñarles algunos ejemplos para llegar a los contraobjetos después, que es a donde quiero llegar igual el tercer día. Vamos a ver qué son estas materialidades más replicantes hacia las políticas oficiales de la memoria, ¿no? Bueno, me gustaría escucharles, ¿están bien? ¿Tienen alguna sugerencia, opinión, petición? Lo que sea. ¿Cómo estamos?
Yo justamente estoy trabajando con ropa de mujeres que han fallecido en feminicidio, o sea, por feminicidio. Y todo lo que has dicho me resuena un montón, ¿no? Esto del extractivismo lo hemos analizado mucho, pero creo que es, no sé, mucho más grande, ¿no? Entonces, sí, gracias, Shaddai. Me gustaría hacerte muchas más preguntas, pero voy a digerir todo y a mañana tal vez con algo más claro. Genial, sí, sí, por favor, me encantaría saber también de tu proyecto. Para mí entraría en esto que acá llamamos objetuarios de la ausencia, que son justamente, por ahí tengo bastantes enlaces sobre eso, que hay muchos, y que es muy interesante cómo se vuelven acontecimiento también, ¿no? Y todo lo que reparan y lo que producen, ¿no? A nivel afectivo. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Más. Y cerramos. Que no, nada, es que estoy tratando de formular alguna pregunta, pero en realidad ahorita tengo como mucha información. Pero, digamos, algunas cosas que se me han quedado así como que quisiera escuchar más para luego. Esto último que has dicho de la política de lo sutil, me suena suena muy lindo y muy como, no sé, eso, digamos, me llama mucho la atención. Después igual esta relación de que ya alguna vez lo habíamos hablado, creo, del animar, de lo animado, de quién anima a qué, en qué momento se invade ese espacio y creo que tiene que ver también con esta ética y este cuidado que se refería a Ivy y también Dan, creo. Claro, hasta qué punto uno invade o se sobrepone a lo que realmente no sé, a la fuerza real, digamos, del objeto. Esas cosas son las que siempre perturban, porque creo que hay mucho como, sobre todo cuando está relacionado a las artes visuales, ¿no? Cuando hay exposiciones, las exposiciones de museo, donde se muestran los objetos, siempre me da la sensación de este espacio en el que o no entiendo nada porque es un objeto que no lo conozco, digamos. O sea, hay que leer algo o hay que, como necesito información extra para entender la vida de eso que están mostrando. O me pasa que en realidad el autor, específicamente, digamos, en las artes visuales, el autor es el que de repente es la figura grande y que pone toda una idea, un concepto, un pensamiento en algo que el objeto me queda pequeño, digamos. Prefiero leer el resumen de su trabajo, no sé si me dejo entender. Entonces, siempre esa relación así entre objeto y, digamos, en este caso el autor o las personas que crean objetos en este sentido, que es como yo no termino me cuesta mucho entrar, digamos, en esos espacios. Eso creo. Sí, pues es un tema que vamos aquí en el... Ay. Perdón. Pues es un tema que, claro, es que desde el mundo de las formas animadas y de la animación es como muy directo, ¿no? Esto que tú estás planteando, que en las artes plásticas y así se trata desde lo conceptual, aquí es de cuerpo a cuerpo, ¿no? Es un asunto de corporalidad, ¿no? Que eso es lo interesante de este campo escénico animista, por eso a mí me parece tan interesante estos pactos de no invasión, que decía, estas dramaturgias de proximidad, justamente cómo se dan, que es muy verbalizadas, no tienen ningún sentido, o sea, hay que practicarlas, ¿no? Pero son corporales, o sea, tienen que ver con concederle protagonismo. Esto que mandas, Paulina, es... Sí, es nuestra plataforma de comunicación. Aprovecho que están algunos de los nuevos que no estén incluidos, por favor.
para que se bajen el Discord y que vayan a explorar esa fantástica plataforma antes de despedirnos justamente. Super. Bueno, pues nada, si quieren echarle un vistazo ahí a los materiales que les compartieron, pues hay un poco de todo. Hay dosieres de teatro de objetos que coordiné por si no están familiarizados con la noción. Si a alguien le interesa saber más del teatro de objetos, dígame, porque hay todo un temazo. Hay como diferentes textos de memoria que son muy interesantes. Si pueden, lean el de Nelly Richard, el de Críticas de la Memoria, y un link de Marcelo Expósito que también les mandamos, que igual, bueno, no es opcional, pero que igual vamos a estar como más vinculados si leen esos textos. Por ahí hay un ebook muy bonito, un PDF, donde también se habla de las políticas de lo sutil, que hicimos en un laboratorio previo a que se llama Desmontar las herencias, políticas de lo sutil, y bueno, etcétera. Hay muchos textos ahí que pueden echarle un ojo. Si algo les llama la atención de esos materiales, pueden comentarme y ya lo desarrollamos aquí en el seminario. En el tiempo, más que en el seminario, en el tiempo. En el tiempo. En el tiempo. Perfecto. Super. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias a todos, entonces nos vemos mañana. Sí, gracias, Yadai. Gracias, Yadai. Buenas noches, Adiós. que descanses. Chao. Chao a todas.